El grupo parlamentario Podemos en Común, Compromís en Marea, ya sabéis, son Podemos y sus confluencias, presentaron en el Senado una moción para una mejor o mayor control o custodia de las fronteras de Ceuta y Melilla. Pues bien, una vez se planteó esta moción por parte de Podemos, pasamos a debatirlas en la Cámara Alta. De manera que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, incluimos una enmienda a esa moción, puesto que venía a decir, la moción que planteaba Podemos y sus confluencias, venía a decir que en las fronteras de Ceuta y Melilla no se cumplía actualmente la normativa internacional de derechos humanos, tampoco se garantizaba la protección internacional de la que España es parte, se hacía referencia a muchas declaraciones, cartas, conferencias, etcétera, de manera muy sesgada, informes muy sesgados, solo sacaban lo que a ellos les interesaba y no la totalidad del informe que seguramente viendo la totalidad del informe se pueden sacar mejor las conclusiones que sacando de manera sesgada esas conclusiones. De manera que cuando nosotros tuvimos en nuestras manos esa moción, éramos conscientes de que pronto no la iban a meter, porque bueno, es su único argumento para con Ceuta y Melilla. Bueno, pues planteamos una enmienda, y planteamos una enmienda dirigida a que el Gobierno de España mantuviese las medidas de control adoptadas hasta ahora en los dos perímetros fronterizos, porque aunque Podemos se obsesione con que la frontera de Ceuta y Melilla es solo la valla, la frontera de Ceuta y Melilla es la valla, son los puestos fronterizos habilitados como puntos de entrada. Eso verdaderamente es la frontera. La valla, bueno, pues tenemos algo extraordinario, que tenemos normalmente asaltos a la valla de Ceuta y Melilla, pero claro, aunque Podemos lo quiera convertir en normal, no es normal, ni es justificable, ni es admisible ese tipo de inmigración. Entonces, ayer la senadora de Podemos, bueno, pues planteaba que el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla parece ser que únicamente era la valla, porque solo hacía referencia a la Guardia Civil, y nosotros les explicamos que la custodia de nuestros límites fronterizos no depende solo de la Guardia Civil. La valla sí, que es su obsesión, depende de la Guardia Civil, que hace una excelente labor, y la Policía Nacional, junto con la Guardia Civil, en los puestos fronterizos. Por lo tanto, bueno, mostró un desconocimiento absoluto. Por ello, nosotros mantuvimos una enmienda, hicimos una enmienda a esa moción, ella la denominó enmienda a la totalidad. En cierta manera podía ser una enmienda a la totalidad, y lo que veníamos es a pedir que el Gobierno de España debía, y lo instamos a que así lo hiciese, mantuviese todas las medidas que había llevado a cabo para custodiar nuestros límites fronterizos, para controlar los flujos migratorios irregulares y para virar hacia flujos migratorios regulares y controlados, porque el Grupo Popular dice sí a la inmigración, y lo dije y lo reiteré ayer, dice sí a una inmigración regular y controlada. Parece ser que Podemos quiere el ejemplo o el modelo de inmigración que hacen su amigo los de Grecia. Porque ellos hablaban de la frontera de Ceuta y Melilla como si no fuese la frontera sur de la Unión Europea. Sin embargo, hablaban de otras fronteras europeas como si fuesen parte de la Unión Europea. Por eso le dije a esta señora que a qué frontera se estaba refiriendo. Porque para gestionar la frontera sur de la Unión Europea debe haber una política común de inmigración por parte de la Unión, que afecta a Italia, que afecta a Grecia y que afecta a las fronteras de Ceuta y Melilla, evidentemente. Bien, pues nosotros entendemos que todas las medidas que se han llevado a cabo hasta ahora por parte del Gobierno de la Nación, ante constantes e intensos flujos migratorios irregulares, bueno, pues han sido muy positivas para hacer virar ese modelo de inmigración irregular a un modelo de migración controlado y regular. Y por supuesto, reiterar que desde el Gobierno de España todas esas medidas de control adoptadas a nuestros perímetros fronterizos siempre han garantizado la seguridad en las mismas
y por ende de la frontera sur de Europa y de todo el territorio comunitario bajo los principios de proporcionalidad, como dije en mi intervención, congruencia y oportunidad, y con pleno respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. Y hay algunos datos que son interesantes, que no me dio tiempo a decir en mi intervención, pero que sí quiero trasladaros hoy aquí. Hay 4 puntos fundamentales donde el Gobierno de España ha actuado para el control de la inmigración irregular. El que ayer se refería tanto la senadora de Podemos como el Grupo Popular, y que todo, bueno, de alguna manera, bueno, pues pivotó alrededor de eso, que fue la reforma legislativa. La reforma legislativa de la que todos se rasgan las vestiduras, bueno, pues ha sido necesaria para adaptar nuestra ley de extranjería a la realidad de nuestra frontera. Lo que detectamos el Grupo Popular es que había un desconocimiento absoluto de lo que pasaba y mucha demagogia, mucha. Entonces, bueno, pues esa reforma legal clara, sin complejos, ha permitido que la custodia y control de nuestra frontera, el marco legal, bueno, pues haya una mayor garantía jurídica para esa custodia, porque nosotros tenemos la obligada labor de custodia y vigilancia de nuestras fronteras y además, por ende, de la frontera sur de Europa, que muchas veces se nos olvida. Eso ha permitido que a las devoluciones sumarias a las que hacía referencia no sean tales, y por eso hacía yo referencia que era una irresponsabilidad hablar de rechazo, o sea, de devoluciones en caliente para referirse a los rechazos en frontera, porque no se puede producir una devolución y la expulsión de un país al que todavía no se ha cedido. Y si no se ha cedido es porque no se han superado los elementos antiintrusión. Llegamos al esperpento ayer de que la senadora de Podemos hacía referencia, es que ustedes consideran que superar las 3 vallas ¿es superar los elementos de intrusión? Por supuesto. Si no se superan las 3 vallas, no es superar los... Por supuesto que no es superar los elementos de intrusión, pero vamos, eso lo sabe un niño en la guardería. Entonces, ¿qué pasa? Que este tema da mucho juego y mucho, bueno, pues mucho camino libre y vía libre a la demagogia, a darse golpes de pecho con respecto a la solidaridad, etcétera. Pero bueno, el Gobierno de España no solo actuó en la reforma legislativa, sino que también se llevó a cabo un refuerzo decidido en las medidas de control y dotó de mayor recursos humanos y materiales para el control, custodia y vigilancia de nuestra frontera. Esto es fundamental porque ha permitido que todos aquellos que pretenden vulnerar nuestro perímetro fronterizo sean disuadidos. Y de esa manera no se produzca la entrada efectiva en territorio nacional y, por ende, europeo. También, como le dije, la reforma progresiva de los centros de estancia temporal de inmigrantes, que ha permitido una mejor adaptación a los inmigrantes, o sea, una mejor acogida a los inmigrantes y la adaptación a los nuevos flujos de refugiados a los que también tenemos que hacer frente. Y por último, que por decirlo lo último no es lo menos importante, sino posiblemente es una de las cosas más importantes, a la que también hice referencia en mi intervención, era la política diplomática que se ha llevado a cabo, que ha sido muy intensa, que ha permitido unas relaciones, una cooperación sin precedentes con el Reino de Marruecos y que ha permitido pues, bueno, pues un cordón importante de ayuda y de colaboración para luchar contra la inmigración irregular. Y también se lo dije a la senadora de Podemos, la colaboración con Marruecos, a las que... al país que constantemente ellos pusieron en duda en todos sus extremos, que nosotros de verdad que estábamos alucinando con algunas cosas que decían. Lo ponían continuamente en duda. Les reiteré que la colaboración con Marruecos, con el Reino de Marruecos, no era solo en el control de la inmigración irregular, sino que también durante esta legislatura, en esa política diplomática intensa y de colaboración, se había trabajado en cuestiones tan importantes como la lucha contra el narcotráfico y también en una cosa fundamental que está azotando al mundo entero, que no tiene ideología, que es la lucha contra el terrorismo internacional de corte fundamentalista, donde Marruecos había prestado una estrechísima colaboración a España y a Europa. Por cierto, la lucha contra el terrorismo internacional de corte fundamentalista que el grupo parlamentario Podemos no ha apoyado ni ha firmado en el Congreso de los Diputados y se encuentra en una situación de observancia continua, pero al final no dan un paso adelante ni otro atrás. Y al final lo que dan a entender es que no apoyan el pacto contra el terrorismo internacional de corte fundamentalista, que además Marruecos ha prestado una colaboración estrechísima, también se lo recordé ayer.
Y claro, cuando yo escuchaba o escuchábamos el Grupo Parlamentario Popular cómo se daban esos golpes de pecho, hablando de humanidad, hablando de racionalidad, no, mira, realismo, racionalidad y humanidad es con lo que se ha hecho frente al problema de la presión migratoria que venía azotando Ceuta y Melilla. Y no solo desde antes de ayer o desde el Congreso o la Asamblea o como quieran llamarlo de Vista Alegre cuando nació Podemos, no desde ese momento, sino desde que viene existiendo esta problemática y este fenómeno que lleva presionando constantemente a la ciudad de Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, aunque ellos se hayan dado cuenta antes de ayer, esto es un problema que viene de muy atrás y que muchos gobiernos han mirado para otro lado. Y que el gobierno del Partido Popular ha puesto los instrumentos, las herramientas y los medios encima de la mesa. Y, por supuesto, una colaboración estrecha con las fuerzas de seguridad marroquíes. Y nos encontramos con el Partido Socialista. O sea, una cosa inaudita, el senador Martín del Partido Socialista hablando de poesía en un tema de estas características, tan complejo. Nosotros hablando de una política común de inmigración y el señor del Partido Socialista hablando de poesía. Pero por favor, ¿no le van a pedir explicaciones? Sus compañeros del PSOE de Melilla, perdón, ¿no le van a pedir explicaciones? Porque es para pedirle explicaciones, ¿eh? Es para pedirle explicaciones. Porque fue, de verdad, esperpéntico. Hablando de poesía. Hombre, mira, la poesía y la lírica para otro sitio. Pero para la Cámara Alta, donde se están debatiendo cuestiones importantes que además no afectan solo a Ceuta y a Melilla, afectan a todo el español y todo lo europeo, pero fundamentalmente a Ceuta y Melilla. Hombre, que llegue el Partido Socialista y se ponga a hablar de poesía, hombre, pues ustedes me dirán, pero la indignación fue tremenda. Pero además es tanta la hipocresía en este tema, que no encontramos explicación. Miren, y les voy a dar algunos datos que mi compañera Ángeles Muñoz en el último turno de intervención se lo recordó. Le sacamos incluso una foto de Griñán en la fábrica de las concertinas. El Partido Socialista invirtió en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y su Alianza de Civilizaciones 28,7 millones de euros para poner concertinas y bayonetas en la valla, para dotar de más recursos humanos. Y el Partido Popular siempre estuvo a su lado en intentar controlar la inmigración irregular que azotaba de una manera constante e intensa a Ceuta y a Melilla. Bueno, pues estos señores llegan al Senado ayer, se ponen a hablar de poesía, entonan el mea culpa, nunca debimos poner las concertinas, pero nunca las quitaron tampoco. Sacamos intervenciones parlamentarias, en sede parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado, del secretario de Estado, del señor Rubalcaba, del señor Camacho, bueno, eso no tenía nada que ver con ellos. Es que no tenía nada que ver con ellos. Y esa es la dinámica del Partido Socialista. Oiga, es que no nos vayamos a equivocar. Esa es la dinámica del Partido Socialista. Necesita encontrar ideología, porque la ha perdido. Y la ha perdido ¿por qué? Porque ha faltado a sus principios. Porque ha faltado a la esencia del Partido Socialista. Ha faltado al Partido Socialista, que ya parece tan lejano, del señor Felipe González, donde eran un partido de Estado. Sí eran el Partido Socialista Obrero Español, ahora el Partido Socialista ni es obrero ni es español. Entonces, claro, en esa dinámica de gustarse entre todos los grupos parlamentarios, resulta que temas tan importantes como este para Ceuta y para Melilla, para todo lo español y europeo en general, pero para nosotros que nos toca tan de cerca, pues tenemos que escuchar que se pongan a hablar de poesía, que se miren los unos a los otros, que se gusten, que se conquisten, a ver si se puede llegar a un gobierno de España. Esto es, de verdad, ridículo. O sea, ridículo lo que tuvimos que ver allí. Ridículo. Pero bueno, yo entiendo que el Partido Socialista de Melilla le va a pedir explicaciones al Partido Socialista de España. Y si no le pide explicaciones, ¿por qué no le interesa en absoluto Ceuta y Melilla? Porque lo que el Grupo Popular intentó trasladar ayer en el Congreso de los Diputados fue el sentimiento que tienen todos los ceutíes y todos los melillenses. Todos los ceutíes y todos los melillenses, cuando llevamos más de 2 décadas soportando una inmigración irregular tremenda, que asalta vallas, que estrella coches kamikaze contra los puestos fronterizos y que mete a inmigrantes poniendo en serio riesgo su vida en los dobles fondos de los coches para introducirle en territorio español y en territorio europeo. Eso es lo que fue a hacer el Partido Popular ayer al Senado, a defender el sentimiento de los ceutíes y los melillenses. Que posiblemente el español o el europeo, que no tiene tan cerca estas dos ciudades, pues no es capaz de notarlo con tanta intensidad como si lo hacen los melillenses y los ceutíes. Así que yo pido al Partido Socialista que le pida explicaciones a sus socios en Madrid, que allí hicieron un absoluto ridículo hablando de poesía en un tema de tanta enjundia y tan importante para Ceuta y para Melilla. Pero bueno, con respecto a este tema,
sí instamos al resto de grupos políticos, y además creo que es la opción, es decir, unirnos todos en solicitar a la Unión Europea mayor apoyo, mayor implicación en la gestión de sus fronteras. Y no hablamos ya solo de la frontera sur de Europa, que somos nosotros, su frontera exterior, Ceuta y Melilla, sino en toda su frontera. Pero claro, nosotros entendemos esa presión migratoria porque, bueno, pues somos la frontera del mundo que soporta la mayor diferencia de renta per cápita. Ahora mismo se cifran aproximadamente 13 veces superior a un lado y otro de la frontera. Pero hemos conseguido con esas medidas resumido en 4 fundamentales, hemos conseguido controlar esos flujos migratorios. Y actualmente, os voy a dar un dato que creo que es muy importante y pone de manifiesto lo interesante que ha sido la política de inmigración. Por cierto, que España se ha visto sola, y que ha pedido mucha ayuda a la Unión Europea. Todo el mundo ha mirado para otro lado. Pero yo instaba a los parlamentarios, a todos los grupos parlamentarios con representación en el Senado, igual que mi compañera Ángeles Muñoz, instamos a que luchemos y trabajemos por mayor implicación y una política común en la Unión Europea, que eso es lo que quiere Ceuta y Melilla, es decir, que haya una política europea común para el control de la inmigración irregular. Pero os voy a dar el dato al que hacía referencia. Nosotros, mire, en el año 2014, donde todavía, bueno, pues las medidas todavía no se habían puesto en marcha, no se había llevado a cabo la reforma legislativa, se estaba trabajando en el tema y poco a poco fueron adoptando todas las medidas que al final ha logrado ese compendio que ha dado lugar a que se reduzca ese modelo de inmigración irregular, a la desesperada saltando vallas. Y bien, en el año 2014, miren, entre las 2 ciudades se produjeron 6.729 entradas a priori irregulares. Solo 1.000 pidieron asilo. Solo 1.000, Bien, a partir del año 2015, cuando se llevan a cabo todas estas medidas, cuando se lleva a cabo la reforma legislativa, y voy a dar un dato del Ministerio del Interior y con el secretario de Estado y del secretario de Estado para la Unión Europea. Pues como ahora se está poniendo, como ahora hay un tema muy candente y una crisis humanitaria tremenda con el tema de Siria, el secretario de Estado para la Unión Europea en la constitución de la Comisión Mixta Congreso-Senado planteó algunos datos que son muy interesantes y puso de manifiesto la labor que había hecho España en este sentido. Y en el año 2015 se producen 15.000 entradas por Ceuta y Melilla. 15.000, año 2015. 13.000 pidieron asilo. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues las conclusiones son que hemos virado, gracias a las medidas que se han llevado a cabo, de una inmigración irregular, descontrolada, que asaltaba vallas, que estrellaba coches kamikaze con los puestos fronterizos, poniendo en serio riesgo la vida de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y los propios inmigrantes. Los dobles fondos a una inmigración controlada, regular, con 2 oficinas de asilo en ambos puestos fronterizos a raíz de todas las medidas que se pusieron en marcha a partir del año 2015. Y esas oficinas de asilo han permitido atender a aquellos inmigrantes que tienen, que les asiste un derecho de asilo y refugio. ¿Qué pasa con esto? Que así se gestiona la inmigración en Europa. Esto lo ha hecho España en solitario. Bueno, pues ayer en el Senado, otra vez, por supuesto, la moción de Podemos no salió adelante con los votos en contra del Grupo Popular. Pero lo esperpéntico fue que que el Partido Socialista apoyó la moción. Cuando el Partido Socialista tiene infinita responsabilidad en todas las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno de España en la gestión de las fronteras, por favor. ¿O tenemos que recordar a la señora María Teresa Fernández de la Vega? ¿Lo tenemos que recordar? ¿O tenemos que recordar al señor Rodríguez Zapatero, Alianza de Civilización, al señor Rubalcaba, al señor Camacho, y adoptando medidas en la valla y en la frontera de Ceuta y Melilla a contrapié porque se le iba de las manos? Oiga, que es un problema. Entonces, esa irresponsabilidad del Partido Socialista, sinceramente, no nos la esperábamos desde el Grupo Popular, no nos la esperábamos. Pensábamos que esto iba a seguir siendo una política de Estado como había sido hasta ahora. Y bueno, así sucedió todo en el Senado. Finalmente nuestra enmienda salió adelante. La enmienda del partido, la moción de Podemos no salió adelante. Concretamente, pues todos se pusieron a favor de la moción, son 111. Era Podemos, todos los partidos nacionalistas, todos los partidos independentistas y el Partido Socialista. Ahí es donde se encuentra el Partido Socialista de verdad, pero no solo aquí, en todo. Aquí es donde se encuentra con los nacionalistas y con Podemos.
a nuestro pesar y también dejándonos un poco anonadados, Ciudadanos, que se mantiene en la indeterminación. Ni aquí ni enfrente, en medio, me abstengo. Pues claro, hay que recordarle también, y todos lo recordarán, porque además se hicieron eco todos los medios de comunicación en Melilla, el señor Nart, cuando llegó aquí, dijo, ¿qué diferencia hay en rechazar a un inmigrante en frontera, no sé si lo recuerdan, en Valla, con rechazarlo en el aeropuerto de Baraja? ¿Se pone en duda si está en territorio español o no? Eso lo decía Ciudadanos, ¿eh? Bueno, pues se abstiene en el Senado. Y se abstiene con el argumento de que para dejar de aplicar una ley orgánica hay que derogar la vía ley orgánica. Sí, eso ya lo sabemos, señores, pero vámonos al fondo de la cuestión, que es lo que interesa a los melillenses. Bueno, pues Ciudadanos se abstiene. Y, por supuesto, PP y UPN, bueno, pues votaron en contra de esa moción y salió adelante. Por tanto, nuestra enmienda con 142 votos. Y también quiero hacer referencia... Es que fue muy jugoso el pleno, pero bueno, no quiero alargarme mucho más. Declaraciones de Esquerra Republicana, concretamente del senador Miquel Ángel Estradé. Bueno, eso fue una cosa similar a la poesía del Partido Socialista. Pero este señor viene a decir que es que en Ceuta y en Melilla defendíamos tan vehementemente la valla y la frontera de Ceuta y Melilla, porque sabíamos que Marruecos pedía la soberanía de Ceuta y Melilla. Eso lo dijo el señor de Esquerra Republicana. Y empezó a hablar de lo bonito que es el mundo, con los inmigrantes levantando ciudades y levantando países. Ellos, hipócritas, que queréis levantar fronteras con el resto de España. ¿El señor de Esquerra que quiere levantar fronteras con el resto de España? Pues mire, también se lo dijimos, aunque se lo tendríamos que haber reiterado más veces. Pues por más que le pese al señor de Esquerra Republicana que quiere levantar fronteras con el resto de España, por más que le pese, Cataluña sigue siendo igual de española que Ceuta y que Melilla, fíjense.